Saludamos hasta ahora al doctor Freddy Quintero, él es gerente del Instituto Colombiano del Dolor, INCODOL. Doctor Quintero, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días a todo el equipo y a todos los oyentes. ¿Cómo califica usted lo sucedido con Marta Sepúlveda? La decisión que ha tomado las autoridades de no permitirle que se le aplique la eutanasia. ¿Cómo lo ven ustedes? El INCODOL es una institución prestadora de servicios y como tal se rige por toda la normatividad y las recomendaciones del Ministerio de Salud y la Protección Social. En ese sentido, cuando se hace un análisis del procedimiento de la paciente, es importante validar todos y cada uno de los datos clínicos que lleven al desarrollo del mismo. Por lo tanto, cuando se hizo una primera evaluación de la paciente y se definió que tenía una enfermedad terminal, esto llevó a que la paciente cumpliera con los requisitos que dice la norma, pero posteriormente se evidenciaron unas situaciones irregulares que llevaron a que el comité volviera a solicitar una evaluación por parte de su médico tratante y se definiera nuevamente con estos datos clínicos de que no se estaba cumpliendo con el criterio de terminalidad y por lo tanto no aplicaba para la norma que rige actualmente. Señor Quintero, cuando usted dice que atienden a recomendaciones del Ministerio de Salud, ¿cuáles son precisamente esas recomendaciones? ¿Hubo alguna para este caso puntual de parte del Ministerio de Salud? ¿Alguien del Ministerio se comunicó con ustedes? No, me refiero a que todas las instituciones prestadoras de servicios de salud nos regimos por la normatividad y la normatividad actual por la cual nos regimos es por la resolución 971 del 2001. Nosotros cumplimos a cabalidad, obviamente, esta normatividad y esta es la que estamos aplicando actualmente. Pero ¿no sabían ustedes que hay un fallo de la Corte Constitucional, que ese fallo no necesita conocerse, que cuando se declara la constitucionalidad de algo entran a tener efectos a partir del día siguiente y que además los fallos de la Corte tienen un carácter de obligatoriedad? Ese fallo emitido por la Corte aún no ha sido notificado al Ministerio, por lo tanto, el Ministerio no lo ha hecho público. Pero es que no lo necesita, no lo necesita, es decir, están, digamos, dentro de la Constitución que ese tipo de fallos, lo dicen ellos puntualmente, no necesitan ser notificados ni conocerse todo el texto. Cuando es la constitucionalidad, empieza a regir al día siguiente de cuando fue discutido o declarada la exequibilidad en sala. Sí, de acuerdo, pero lo que les manifestaba, las instituciones prestadoras de servicios de salud estamos vigilados y regidos por las normas y directrices que da el Ministerio. En ese orden nosotros tenemos que regirnos es por las directrices que nos da el Ministerio y ese fallo como tal no se ha hecho público. Doctor, en resumen, ¿ustedes consideran que si el ministerio no cambia la normatividad, ustedes no pueden proceder y ustedes consideran que si no es terminal, de acuerdo con las normas vigentes, no procede la eutanasia porque el ministerio no les ha dicho lo contrario? Eso es lo que le entiendo de las preguntas anteriores. Mi pregunta es, ¿por qué cambiaron la calificación de que era terminal a que no es terminal? ¿Qué pasó ahí? Cuando se hace un análisis del paciente, se hace una revisión de un primer comité donde se revisan las historias clínicas aportadas y se consideró en ese momento que el paciente cumplía con todos los criterios para poder acceder a una muerte digna a través de la eutanasia. Ya se presentaba un diagnóstico que avalaba la actual norma y la condición clínica obvia de la paciente. Pero posterior a esta fecha, se evidenciaron unas irregularidades y que fue necesario llevar a un segundo comité donde se determinó que, basados en un concepto actualizado por
por su médico tratante, por la neuróloga. La funcionalidad actual de la paciente no evidenciaba para considerar que estaba cumpliendo con los requisitos de terminalidad de la norma actual, de tal manera que eso lleva a que la paciente tenga una expectativa de vida mucho mayor a 6 meses, y con este criterio de terminalidad exigido por la norma actual no se cumple. Doctor, ¿qué irregularidades presentaba esas pruebas? Cuando se hace la aparición de los videos conocidos, eso generaron una alerta, y el comité, basado en todas las historias clínicas, le compete volver a revisar el caso. La norma actual le exige que se encuentren algunas irregularidades en el numeral 26.6 del artículo 26 de la norma, lleva a que se evalúen nuevamente los casos, y debido a las entrevistas mencionadas, la paciente manifestaba tener una enfermedad no terminal y se evidencia una funcionalidad mayor a la reportada en los primeros momentos de la evaluación. Por lo tanto, esto lleva a que se requiera la nueva evaluación por su médico tratante y esta segunda revisión por parte del comité. Es decir, ustedes ven unos videos y las propias declaraciones de ellas que los llevan a poder volver a reevaluar y hacer los exámenes de nuevo para ver si el concepto que habían dado era el que correspondía. Y se basaba todo en las historias clínicas previas que había presentado la paciente. No se toman las decisiones respecto al video, sino a un nuevo análisis clínico que se le solicita a la paciente por parte de su médico tratante, la neuróloga, donde se define su nuevo estado de funcionalidad, y eso es lo que evalúa nuevamente el comité para tomar una decisión. Esas irregularidades, esa diferencia en el concepto, ¿por qué se da? ¿Mintió la señora Sepúlveda o fue un error? No tengo claridad, porque obviamente la historia clínica es de carácter privado y de reserva, pero soportado en los análisis clínicos previos y en los segundos análisis ya no cumplía con los términos de la pérdida de funcionalidad que se requiere para el cumplimiento de la norma. Aquí la gran controversia está, y por eso arranqué con esa pregunta, doctor Freddy, tal vez no se entendió. La controversia está en que algunos los ven a ustedes con ese cambio de determinación como una entidad temerosa que le está negando o que le estaría negando el derecho a la eutanasia a la señora Sepúlveda. Pero otros ven en su determinación como que hubo algo raro en el camino de la autorización de la eutanasia a la señora. Es decir, que en el proceso inicial en el cual le aprobaron la eutanasia a la señora Sepúlveda, hubo algunos documentos que al final no cuadraban. ¿Ustedes son una entidad temerosa o son una entidad que realmente están dispuestos a hacer cumplir la normativa tal y como se establece y no están buscando algún tipo de excusa? No, Luis Carlos, es importante lo que mencionas. Primero, nosotros somos respetamos la norma, y como tal, la que nos rige es la que nosotros hacemos cumplir, la que nosotros obviamente tenemos que estar al margen de ella, porque es que a nosotros nos vigila la superintendencia, y como tal, si nosotros no cumplimos las normas, podemos ser objeto de sanción, de tal manera que nos tenemos que regir por esa norma actual. Si la norma si el fallo de la Corte es ahora parte de la norma que establece el Ministerio, ¿la señora Sepúlveda tendría la posibilidad de recibir la eutanasia o no, basado en los exámenes que ustedes actualmente tienen? Actualmente, en los exámenes que se tienen, Luis Carlos, no cumple con la actual norma. Lo que mencionas de la actual sentencia, pues la sentencia, como se mencionó anteriormente, no ha sido expedida y no se conocen el texto completo, de tal manera que nosotros nos tenemos que estar rigiendo actualmente es por la norma 971 emitida por el Ministerio.
Queda explicado muy bien. Doctor Freddy Quintero, gerente del Instituto Colombiano del Dolor, INCODOL, muchas gracias por darnos su perspectiva, su análisis sobre este tema. Muy amable, muy gentil. Un feliz día a todos, muchísimas gracias.